y amiguitas, nos encontramos aquí en la Biblioteca Manuel Gómez Morín. Mi nombre es Fabián, estoy aquí con Quetzali y venimos a hacer una entrevista con la doctora Lorena Pérez Hernández y la licenciada Angélica Oliver Pesquera del Centro Cultural Manuel Gómez Morín. Muchísimas gracias por habernos aceptado la entrevista. Estamos conmemorando la fundación del Partido Acción Nacional y queremos conocer un poco más acerca de su fundador. Queremos saber cuáles eran sus intenciones, qué legado dejó, pero sobre todo también qué significó tanto para el país como para el partido ideológicamente hablando, ¿no? La primera pregunta que me interesaría hacerles a ustedes sería, para ustedes, ¿qué significa trabajar en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín? A ver, mira, yo llevo trabajando aquí más de 30 años. Sí ha sido un gran orgullo porque a mí me tocó trabajar el archivo de Manuel Gómez Morín, desde abrirlo en las cajas en las que estaba guardado en un garage. Y me ha tocado trabajar el archivo como archivista, como investigadora, como historiadora, dar servicio, difundirlo, manejarlo. Entonces es un gran orgullo y un gran agradecimiento con la familia que me dio la oportunidad. Para mí es una oportunidad para investigar, para contribuir en el conocimiento de Manuel Gómez Morín, y también es un placer, en verdad, abrir las cajas y estar en tiempo real en el pasado, y es muy emocionante encontrarte pues con muchas de estas historias que vamos desempolvando y que nos hablan mucho de lo que es México, ¿no? Entonces es una gran oportunidad como investigadora, como historiadora. Yo digo que el archivo de Manuel Gómez Morín tiene la historia de otra historia, es otra historia, una historia distinta. Y Lorena llegó aquí como investigadora, o sea, yo le daba servicio. Wow. Sí, no, me imagino que debe ser impresionante el adentrarse en el pasado de México, ¿no? Como usted dice, es otra historia, son dos historias paralelas, ¿no? Casi. Sí. Ok, delegado completo de Manuel Gómez Morín, ¿qué piensan que fue lo más trascendente e importante para la vida pública en México? ¿Yo primero? Sí. Mira, Gómez Morín fue un hombre excepcional. Todo lo que hizo lo tocó y lo dejó bien puesto. Se le conoce sobre todo por la fundación del PAN, pero para fundar el PAN, primero trabajó 20 años en una labor ardua, intensa, en favor de México. Primero se dedicó a arreglar las finanzas del país. Trabajó en Hacienda, trabajó en Nueva York como agente financiero, fue parte de la redacción de las leyes petroleras anteriores a la expropiación, fue miembro de la comisión que fundó el Banco de México, fundó y redactó la ley del Banco de Crédito Agrícola, tuvo que ver en la fundación del Banco de Comercio, en fin, y fue 30 años el presidente del Consejo del Banco de Londres y México. Eso por un lado, las finanzas sanas en el país, y por el otro lado la educación. La educación, fue profesor y director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y después fue rector de la universidad en un momento muy difícil, o sea, un año muy intenso, peleando por la autonomía y por la libertad de cátedra y la economía de la universidad, ¿no? O sea, otra vez las finanzas sanas, ¿no? Logró salir adelante, o sea, tuvo el respaldo de la comunidad universitaria, tanto de estudiantes como de maestros. Y finalmente estas dos experiencias de orden, ¿no? De orden en las finanzas y de orden en la educación, pues lo llevó al otro orden, ¿no? Al orden político, a la fundación del PAN. Sí, yo creo que es una pregunta muy difícil precisamente por todo lo que ha planteado Angélica.
pero yo creo que su mayor aportación es definir un concepto de institucionalidad. O sea, para él y para su generación fue fundamental fundar instituciones. Claro. Entonces, a partir de ahí es como se va a reconstruir el México revolucionario, ¿no? Entonces, más adelante en la entrevista pues vamos a comentar por qué decide fundar Acción Nacional. Claro, claro. Sí, y justo todas esas reformas y todas esas instituciones que ayudó a fundar, me imagino que iban dirigidos hacia un proyecto de nación que él veía, ¿no? Una idea de lo que debería ser México después de la revolución. No sé si me puedan platicar un poco más de ese proyecto o idea. Como dice Lore, la institucionalización del país, y como digo yo, ¿no? Con el orden. Y la repartición, o sea, el PAN lo dice muy bien, ¿no? La patria ordenada y generosa alcanzaba para todo mundo. Un proyecto incluyente, ¿no? Incluía a los estudiantes, a los campesinos, a los obreros, con el afán de que todos tuvieran, ¿no? O sea, este es un país muy rico, ¿no? Generar empleo, generar todo en estas instituciones bien fundamentadas legalmente, sí. Porque Gómez Morín, así como creaba las instituciones, les daba el soporte legal para que siguieran funcionando, y lo vemos actualmente. Sí, ¿no? Sí, sí. En realidad Gómez Morín no escribió una propuesta como tal, es más bien una serie de ideas que fue construyendo, pero que las vamos a ver concentradas en los principios de doctrina. Sí. El primer principio es que va describiendo qué es una nación, ¿no? Entonces, cómo esa nación debe constituirse, qué identidad tiene que tener, cuáles son sus raíces históricas, sus raíces culturales. Define una nación pues para el momento histórico que está viviendo, que es 1939. Y en los siguientes apartados pues vamos a ver el tema de la educación, el tema del Estado, su función. Entonces ahí es como se fue delineando muchas de esas ideas que en algún momento planteó por lo menos 20 años antes, ¿no? Los planteó desde que escribió 1915, desde que escribió desde que pronunció esta conferencia tan importante a los estudiantes, ¿no? Sí. Que se llama ¿Cuál debe ser en el momento actual la actitud de la juventud? Que viene después de la autonomía universitaria, de la huelga de la autonomía universitaria, y en esa conferencia él dice que la actitud de la juventud debe ser la acción, ¿no? Sí, bien, como pues ya nos mencionan, hizo tanto en su vida que la fundación del partido apenas es una parte, ¿no? De todo lo que... O sea, ya no iba, o sea, era lo que le quedaba, ¿no? O sea, sí. Sí, siguiendo esta línea, ¿qué tan importante consideran ustedes que fue la fundación del partido en la construcción de este proyecto de nación? Para Gómez Morín era muy, muy importante. Sin embargo, no creo que haya cumplido las expectativas de Gómez Morín. Sí, el partido pues, fue el instrumento finalmente para poder participar en política. Ya desde 1925, incluso desde 1922 está planeando participar en política y ya está pensando que sea un partido distinto al que se están conformando en ese momento. De hecho, en 1928 invita a José Vasconcelos a fundar un partido, ¿no? Desafortunadamente en ese momento Vasconcelos decide irse de la manera tradicional que era el caudillaje, y Gómez Morín, aún con esta decisión, lo acompaña en la campaña presidencial, ¿no? Sí. Y 10 años después, pues, vamos a haber fundado el partido. Me comenta que el partido no fue lo que Gómez Morín esperaba. Bueno, Gómez Morín se acomodó a las circunstancias, claro, ¿no? Reunió a un grupo selecto, o sea, de profesionistas que tenían pues, el mismo interés de Gómez Morín, ¿no? en esta situación, pero
finalmente, bueno, digo que no fue, pero en realidad sí fue. Gómez Morín no estaba esperando ganar elecciones presidenciales, estaba esperando ganar elecciones de los de abajo, el municipio, las diputaciones, o sea, ir construyendo el partido de abajo hacia arriba. Claro. Entonces, en ese sentido sí lo logró, ¿no? Sí fue lo que esperaba. Sí, justo con esta frase de la brega de la eternidad, ¿no? Que es justamente este camino que tenemos que seguir para el PAN. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es el legado también, no solo institucional que ya hablamos de él, sino ideológico que ustedes ven que dejó el Partido de Acción Nacional en el país? Pues dejar o sea, el PAN en contra del partido de caudillos, ¿no? O sea, sí, un partido civil, un partido de profesionistas, un partido distinto, ¿no? Sí, distinto y tan es así que pues el legado sigue, ¿no? Creo que ahí habría que hacer una distinción importante. Tenemos un hombre que tiene claridad en diferenciar la acción política. Y lo vamos a ver en su caso, particularmente en la universidad. La universidad va a ser un espacio muy importante para Gómez Morín, para la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. Él no estaba de acuerdo que se hiciera política, que no fuera lo que siempre ha sido la universidad, una caja de resonancia de los problemas nacionales, y también donde a veces se dirimen muchas de estas batallas políticas ideológicas, ¿no? Cuando fue director de la Escuela de Jurisprudencia de 1922 a 1924, le tocaron varios momentos complicados dentro de la universidad que finalmente estaban pasando en la política nacional. Pues tenemos, por ejemplo, la rebelión de Adolfo de la Huerta, la elección de Plutarco Elías Calles, y pues finalmente esos dos hechos pues generaron violencia, generaron acción política, y esas se trasladaron a la universidad. Y decide renunciar precisamente porque no está de acuerdo que se lleve la política a las aulas. Le tocó otra gran batalla importante entre 1933 y 1934, que fue rector, y precisamente también enfrentó al Estado, un Estado interventor que quiso imponer una ideología. Por eso es que sea que son dos cosas distintas, una ideología de carácter socialista, y él va a apostarle y va a luchar precisamente por la libertad de cátedra, ¿no? Y delimitando finalmente la autonomía universitaria, que debemos entender la autonomía universitaria como una forma de que la universidad se autorregule, que tenga un autogobierno, capacidad de acción, pero fuera de cualquier fuera de cualquier acción de parte del Estado, ¿no? Entonces sí, es muy interesante. En sus años, que son como el periodo más intelectual de Gómez Morín, que son los años 20, él va a escribir un texto que se llama La técnica del dolor, y en este texto va a plantear la relación de la técnica con la práctica política, en cierto sentido. La técnica no entendida como algo frío, sino una técnica que genere bienestar, no esa técnica inhumana que se aplica, ¿no? Tiene una frase muy importante que creo que puede ilustrar muy bien esto, es que el dolor, ¿cómo es? El dolor, el peor dolor es el que generamos unos hombres a otros, ¿no? Y la técnica humana va a evitarla, ¿no? O sea, no se puede evitar del todo, pero va a buscar la manera de que las acciones humanas o sociales, o en este caso del Estado, no violenten la integridad, o en este caso la vida humana, ¿no? Entonces, digamos que esa podría ser su ideología. Y bueno, el haberse dado cuenta en esos años también, y lo menciona en 1915, el darse cuenta de que existía México y los mexicanos, ¿no? Y algo fundamental, la ética. Para él, la aplicación de la técnica tiene que ser con valores éticos.
no necesariamente católicos, Claro. cristianos, sino ética, moral, ¿no? O sea, en el sentido griego, ¿no? Sí, ya eso después vino más adelante en la historia Sí. de Acción Nacional, ¿no? Sí. Pero sí. Bueno, siguiendo esto, ¿qué tanto consideran que ayudó el partido a la formación de su legado? Yo diría que al contrario, que finalmente le va a permitir al partido avanzar, hacerse de un espacio político, pues fue precisamente el prestigio de Gómez Morín, ¿no? Que pues desafortunadamente ahora pues parece que están abandonados, ¿no? Ya no hay esos hombres comprometidos que le dan más importancia al poder que al fin para el que fueron convocados, ¿no? En ese sentido, yo sé que el camino de Gómez Morín no fue fácil, no fue directo, no, claro que lidió con muchos retos, tanto en la formación de todas el marco institucional que hizo, ¿no? Y también del partido. No sé si me pudieran platicar un poco de esos retos más significativos. Pues primero yo creo que convocar Crear ciudadanos. sí, convocar Crear a ciudadanos. formar un partido, pero precisamente con la intención de formar ciudadanos. Que creo que esto de Escuela de Ciudadanos ha quedado o ha sido manoseado el concepto, sin entender la profundidad que tiene. Crear ciudadanos implicaba, no es solo como educarlos, ¿no? Sino también generar una opinión pública que fuera crítica, que fuera informada. Y a partir de esos valores que va a adquirir la ciudadanía, tener la capacidad y la libertad para decidir quiénes son los mejores gobernantes, ¿no? Entonces creo que eso es lo que más de sus retos. Legado, Sí, es su legado, ¿no? Sí, de hecho, con respecto a la formación, él en su informe rendido al comité, como presidente del comité organizador de Acción Nacional en la Asamblea el 14 de septiembre de 1939, pues va a informar precisamente qué se hizo, pero ahí va a explicar por qué se origina Acción Nacional, ¿sí? Quiénes lo invitan a que tome la decisión de formar este partido y van a ser los jóvenes. Eso es bien importante. Gómez Morín le apostó mucho a la juventud. Más allá de esta frase trillada que los jóvenes son el futuro, más bien son el presente. Y Gómez Morín lo tenía muy claro. Y hay otra cosa, cuando Gómez Morín deja la universidad, porque en la universidad no se hace política, su clase de Derecho Público la traslada a la formación de los muchachos que van a formar el PAN. Y durante el resto de su vida se dedica a dar cursos de Derecho Público en toda la República a los jóvenes panistas, a preparar a los estudiantes. Y tocando eso, precisamente cuando funda el partido, deja de dar clases en la universidad. Precisamente aquello que criticó, él lo practica, ¿no? Es decir, en este caso, no hay que llevar la política a la universidad. Y por eso es que decide dejar la universidad de ser profesor. Si algo tuvo Gómez Morín durante toda su vida fue la congruencia. Y además nunca dio un bandazo, o sea, a lo mejor pudo enriquecer su ideología, pero uno ve a Gómez Morín en los años 20 y tiene el mismo pensamiento en los años 40 y tiene el mismo pensamiento en los años 60. Se acomoda a la circunstancia del país, pero sigue con la misma línea. En ese sentido, ¿qué lecciones acerca de su liderazgo podríamos extraer de esos retos, de cómo los resolvió, no especialmente en estos tiempos que pues el país tomar acción. Tomar acción. Sí, pero también sabía en qué momento había que tomar esta acción. ¿Cómo dice esta frase de También
El que permanece. También, they also, sí, también gana el que permanece quieto. Sí. Sí, la idea es tener... También sirve el que permanece esperando el momento. También Claro. sirve el que permanece. Que esa es una crítica que le hace precisamente a Vasconcelos. Sí, claro. O sea, hay que buscar el momento, hay que estar preparados, hay que estar organizados para entonces emprender la acción. No es solo nada más actuar por actuar, Sí. porque además esa actuación tiene que tener una posibilidad a futuro. Porque si bien puedes ganar, pero entonces, ¿qué vas a hacer? Ajá, ¿qué vas a hacer con ese Con triunfo? ese triunfo, Cuando ¿no? ganes, Sí, ¿no? sí. Claro. Que ese es por eso el gran dilema que va a enfrentar Acción Nacional en lo que se va a conocer este gran debate entre participación y abstencionismo, ¿no? Claro. Que también ha sido muy, ¿cómo decir? Pues Muy criticado. vulgarizado, ¿no? En el Vulgarizado, sentido sí. de que no se le da no se estudia con la profundidad que significa este debate. No solo es decidir vamos a salir o no a organizar la próxima elección, sino que tiene que ver precisamente con esto, con una evaluación de las circunstancias, de que si esas circunstancias van a permitir que participemos, porque no es participar por participar. Y eso es interesante, la concepción que tiene Gómez Morín sobre la política. Por lo menos en ese contexto, la idea de organizarse como partido pues era juntar una serie de ciudadanos, como lo establecía en ese momento la ley electoral de 1918. 100 ciudadanos nos juntamos, organizamos el partido con un programa, hacemos la asamblea. Para Gómez Morín eso no, porque eso era efímero. Él lo que está apostándole a un partido permanente, y la permanencia tiene que ver precisamente con eso, de no quedarte nada más en la elección y después qué vamos a hacer, que haya precisamente un proyecto político, un proyecto de acción, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en los folletos panistas de los años 40, ¿no? Que empiezan y que dicen, después de la familia es la colonia, después de la colonia es la ciudad, el pueblo, o sea, vamos por núcleos, por células, poco a poco. No, pues sí, lo que estamos viendo es que hay mucho pues, que analizar y que aprender de todo lo que nos dejó. Y en este sentido, si pudieran platicar con Manuel Gómez Morín, ¿qué sería lo más importante que le preguntarían o le pedirían? Uy, serían tantas preguntas, Claro. En cada correspondencia que te queda Sí, no, la duda. Yo creo que más allá de un legado, ese legado tiene que estar vivo. Ese legado tiene que mover las almas, no en este sentido nada más que le dan, sino que tenga esa profundidad necesaria. Y pues ahora sí que ustedes que son de juveniles, pues les corresponde primero conocer su obra. O sea, llegar y sentarse a leer a Gómez Morín, no a leer a los demás, sí, para entender su obra. que Gómez Morín les diga a ustedes lo que él piensa, que aquí hay 70 metros lineales de pensamiento de Gómez Morín, y que no les diga qué es lo que decía Gómez Morín. Conózcanlo. Pues muchísimas gracias por habernos Gracias concedido a la ustedes. entrevista, por habernos prestado un poco de su tiempo. La verdad es que su experiencia es invaluable, y principalmente porque justo hemos perdido esa noción de Gómez Morín en muchos sentidos. Y justo esta entrevista es para eso, para que el juvenil conozca a Gómez Morín, conozca su legado, conozca lo que hizo, y a la vez podamos defenderlo en un futuro, ¿no? En contra de quien sea que quiera. Pues aquí está el origen. Pues es que Gómez Morín está que lo defiende Sí. con su obra. Yo creo que lo más importante, más allá de si es un legado o no, es vivir su propuesta. Sí. O sea, no solo es repetir que las almas, mover las almas. ¿Cómo vas a mover esas almas? Si se terminan quedando en clichés. Yo creo que eso hay que superar. Y creo que ese es uno de los temas que el partido tiene que ir resolviendo. Es recuperar la figura de Gómez Morín, pero con honestidad. Claro.
no Sí, usándolo no usarlo como... de bandera, ¿no? Porque a O sea, veces es ni bandera, siquiera, pero bueno. no, y ni siquiera a veces las frases nada más las utilizan como utilería. Ya no reparan en el sentido profundo que tienen estas frases. Entonces yo los invito a los jóvenes de Acción Nacional que lo lean y que retomen esa experiencia y sigue vigente, más allá de lo que se pueda pensar a casi 100 años de la fundación del partido. Gómez Morín es más que Acción Nacional, es un fundador de instituciones. Entonces tenemos la universidad que tenemos por su defensa. Y eso finalmente se extendió a muchas de las universidades. Es finalmente una base fundamental para la generación y la divulgación del conocimiento. Gracias. ¿Qué tal y nos quiera decir algo más para cerrar? No, pues muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a Nos ustedes. llevamos tarea. Nos llevamos Para, tarea. pues, Todo el aprender más juvenil sobre nos su llevamos vida. tarea. Ándale. Pero bueno, Gracias. muchísimas Sí, gracias. muchísimas gracias. Gracias, de Manuel Gómez. El archivo abarca 100 años y 70 metros lineales. Bueno, 100 años porque el primer documento que tenemos es la fe de bautizo del papá de Gómez Morín cuando nació en Bustablado, España, en Arredondo. Es en 1872. Y Gómez Morín murió en 1972. Por eso decimos que son 100 años. Es un poquito más porque... ¿no? Pero bueno, empieza en 1872. También tenemos documentos que pueden ser más antiguos, porque como Gómez Morín era abogado, a veces tiene litigios de haciendas que tienen documentos anteriores a la fecha de inicio. El archivo está dividido en diferentes secciones. La primera es personal, que está dividida en la correspondencia familiar, particular, donde está el primer documento que les digo, sí. y la correspondencia particular, que abarca alrededor de 6,000 y pico de nombres. Estos nombres son, pueden ser gente muy importante como el presidente de la República o el chofer, o sea, a todo mundo le contestaba. De la correspondencia personal hacemos la liga hacia las otras secciones. La que sigue sería la de instituciones educativas. El tiempo de estudio de Gómez Morín en la universidad, su labor como profesor, director de la Escuela de Jurisprudencia, rector, miembro de la Junta de Gobierno, etc. Pero también tenemos la fundación de la Escuela Bancaria y Comercial, que él es parte de la fundación de esa escuela, porque como era del banco, Sí. Fundaron la escuela para entrenar burócratas banqueros, ¿no? No había. También está la fundación del Instituto Tecnológico del TEC de Monterrey, ¿no? Y otras, da becas, en fin, tenemos hasta la Universidad de Texas por acá. Bueno. De ahí nos seguimos hacia la sección más pequeña, que es funcionario público. Toda su labor dentro de la Secretaría de Hacienda. Entró como secretario particular del general Alvarado y terminó siendo subsecretario de Hacienda en cuestiones de presupuesto y legales. Y de ahí se fue a la Agencia Financiera de México en Nueva York para negociar la deuda que tenía México con los banqueros norteamericanos, y se trataba de cambiarla por la deuda que tenían los petroleros gringos con México. Fue un fracaso, no lo logró, pero fueron sus primeros pininos. Después seguimos con la serie que tiene que ver, la sección que tiene que ver con abogado. Es abogado tanto de compañías como de personas. Empieza siendo abogado de los españoles que tienen reclamos por daños causados durante la Revolución. Y después se va especializando en la creación de compañías. Y les digo, también les da el fundamento legal. Es abogado
como abogado crea editoriales, es abogado de compañías de seguros, del Grupo Monterrey, del Grupo Euskadi, en fin, es la sección más grande del archivo porque es de donde vivió Gómez Morín. Seguimos con bancos, la creación del Banco de México, el Banco de Comercio, la creación del Banco de Crédito Agrícola, Sofimex, en fin. Y después nos vamos, hay una pequeña parte que sobra intelectual que también tiene que ver con editoriales y los discursos, y finalmente el PAN. Y ahí sí Lore es la que les va a explicar de qué se trata el PAN. Sí. Parece pequeña, pero no lo es en contenido. El archivo de Gómez Morín tiene un tipo de documento muy general, digamos, son la correspondencia. La mayor parte de su archivo es correspondencia. Ya Angélica señalaba que alrededor de 6,000 corresponsales. Tenemos también el caso en el PAN. Aquí vamos a encontrar también gente desde militantes, funcionarios, hasta personas que le escriben a él para pedirle cualquier cosa. O sea, van a encontrarse desde aquellas mujeres que le piden un bulbo para poder usar el megáfono, o aquellas que también le comentan que van a fundar una pequeña empresa de suéteres para generar dinero y apoyar al partido. Entonces, ahora sí que los militantes o los simpatizantes le van a dar al partido, no como ahora que el partido da, ¿no? Sí. Bien, entonces eso es lo que les señalaba con respecto al tipo de militante que había, ¿no? Esta gente le metió mucho dinero al partido. O sea, en realidad, si se ponen a hacer cuentas, pues creo que le deberían muchísimos. Gracias a Gómez Morín y a muchos de los panistas, se mantuvo el partido, porque el financiamiento, pues finalmente hacia los 90 fue que aceptaron el financiamiento público, pero se financiaba. De hecho, una práctica que se da en la universidad es... claro. Es conseguir dinero y la rifa de un auto, ¿no? Entonces eso va a ser muy tradicional en los años 70. Principalmente van a ver ustedes que va a haber rifas en todo el país de bochos. La rifa del auto en la universidad se la gana un amigo de Gómez Morín, un abogado amigo de Gómez Morín gringo que se llama Basham Ring. Y entonces Gómez Morín le avisa, le dijo, ¿qué crees? Te ganaste el Ford T, pero como tú me habías dicho que ibas a donar los boletos a la rectoría, pues ¿qué crees? Lo voy a volver a rifar. Y digamos, aquí está la principal documentación de la formación de la fundación. Aquí tenemos los documentos desde el Comité Nacional Organizador, todas las actas que se levantaron sobre las diferentes días de la asamblea y de la primera convención. Y lo que les comentaba, la mayor parte de correspondencia, pero también vamos a tener aquí las iniciativas legislativas que va a proponer el PAN, también pues parte de la organización del partido, la propaganda. La propaganda es bien interesante, o sea, debieran haberse repartido millones y millones de volantes, de folletos, de cartas de invitación. O sea, no se imaginan el tiraje que se hacía, ¿no? Y principalmente también una labor editorial. Acompañado de la editorial Jus, Gómez Morín va a utilizarla también para difundir el pensamiento de Acción Nacional. Y de la Nación, ¿no? Y la revista La Nación, que hasta la fecha pues se sigue publicando ya ahora como órgano oficial. Pero ahí lo podemos ver algunos de los ejemplares si quieren. Aquí hay varios. De este lado. De aquel lado, como ven, está todo lo que tiene la que ver hemeroteca, digamos. con las revistas que leía. Ahí está donde abrevó mucho de su pensamiento, ¿no? En esa revista.
panorama más universal, ¿no? Y estar pues leía a los contemporáneos. Pues vamos a encontrar aquí una crítica a 1984 de Orwell, Claro. por y ejemplo. vamos a encontrar que le encantaba James Bond. Entonces sí, Qué curioso. aquí están las... Exacto. Esta es La Nación, Wow. ¿no? Que además es una revista muy interesante porque si bien era obvio que tenía una afiliación panista, Sí. se esforzó porque también fuera plural, ¿no? De hecho hay críticas ahí a quienes hacían la revista de que pues no se inclinaban tanto hacia la religión, ¿no? Claro. Que debía ser, toda nota sobre religión tenía que tener un argumento para poder estar aquí presente, no nada más era ponerla por ponerla, ¿no? Tenía que tener un fin noticioso, no ideológico, ¿no? Entonces esta es una revista que los invito a que la lean. Bueno, esto fue todo por nuestro episodio del día de hoy. Los invitamos a conocer el archivo del ITAM para conocer más acerca de Manuel Gómez Morín y estén atentos a nuestras redes sociales para concretar una visita guiada.